Hola, buenas madrugadas. Ya tenemos todo listo para nuestra segunda cita de la semana. 2 apasionantes horas tenemos por delante para mostraros algunos aspectos desconocidos de nuestro mundo y de lo que él está pasando en estos momentos. Esta noche vamos a tener a un buen grupo de protagonistas de esta historia, un montón de conexiones con el Cairo, gente que está viviendo allí esa situación, esa revolución, y a expertos aquí en nuestro estudio como es Eric Frateni. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Igual te digo, un placer que estés aquí con nosotros. Hay como 5 o 6 conexiones que vamos a hacer a lo largo de la noche, hablando con un montón de gente, sobre todo que está viviendo y sufriendo ahora mismo la situación. Pero ¿qué crees que está ocurriendo? Esto que de repente ha saltado como una chispa y ha incendiado el mundo, algunos países del mundo árabe. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que lo explicas muy bien. Es una chispa, efectivamente. Lo que pasa es que el problema es que si tú enciendes una chispa en un bosque ya muy seco, lo más probable es que se expanda, ¿no? Y eso, digamos, que es un poco lo que ha pasado con lo que ya se llama, los analistas estadounidenses llaman el virus tunecino, le llaman. Luego, claro, ha aprendido muy fácilmente en muchas sociedades de los países árabes, tú lo sabes, que has viajado muchísimo también por esas zonas. Claro, tiene su propio campo de cultivo. ¿Por qué? Porque las sociedades de Túnez, de Egipto, de países como Jordania, de países como el Yemen, de Siria, del Líbano, hay una clase dirigente que casi siempre son clases dirigentes que proceden de un estamento militar, la mayor parte de ellos, porque viene a través del panarabismo, de la época de Nasser, y digamos que lo que ha generado es una clase pobre, donde se ha radicalizado a través de organizaciones o partidos como los Hermanos Musulmanes en Egipto, y eso ha provocado que el virus se extienda mucho más rápidamente. Pero parecía que en Egipto era impensable que eso ocurriera, ¿verdad? Bueno, y en Túnez. Claro, tú piensas que... también en Túnez, que era uno de los países más tranquilos del Mediterráneo, claro, es que sitio de turismo. Claro, además es curioso porque incluso le sorprendió a los propios Estados Unidos, que es curioso también. Se han metido doblada también a los servicios de inteligencia, claro, casi todos los servicios estaban dormidos también, como cuando se cayó el muro de Berlín. ¿Pero por qué? Claro, ha sorprendido mucho, primero porque Túnez es el país árabe con mayor nivel cultural. Ajá. Y el Egipto, el país con mayor índice de educación, de nivel de educación. Entonces, claro, ha sorprendido mucho que ocurra en esas sociedades donde supuestamente, digamos, eran sociedades bastante occidentales, como es Egipto o como era Túnez, ¿no? La cuestión está en que, claro, que ahora Túnez no es tan problemático estratégicamente, pero Egipto sí que es un problema. ¿Por qué? Claro, Egipto es uno de los grandes bastiones de los occidentales en la zona. ¿Por qué? Porque es dentro del arco que forma el Magreb y todo el Oriente Medio está en el centro del arco, Egipto. Luego, claro, no tenemos que olvidar que ellos tienen el control del Canal de Suez, que es un paso estratégico para todos los países, para la Unión Europea, para Estados Unidos, el Canal de Suez. Entonces, claro, también se genera otro problema. Luego, el no apoyar a Ben Ali en Túnez no es tanto problema como no apoyar a Mubarak en Egipto. ¿Por qué? Porque, claro, Mubarak ha manejado con mano de hierro, con auténtica mano de hierro, el islamismo de los hermanos musulmanes. También es cierto que el islamismo de Túnez no es el mismo islamismo más radical en Egipto. Eso puede ser un grave problema. Y, claro, a muchos países como Estados Unidos, ya lo ha dicho la Casa Blanca, ya lo ha dicho Angela Merkel, que ellos quieren mantener que se mantenga Mubarak y que haya una transición pacífica con un traspaso de poderes, pero digamos que han apoyado a Mubarak para que se mantenga en el poder. Y principalmente yo creo que ha sido el motivo es que ha manejado con mano de hierro el aumento del fundamentalismo islámico dentro de la sociedad egipcia. Lo ha hecho brutalmente a través de la horca, pero lo ha controlado. Ya. Déjame que te presente. Escritor, la última obra, El oro de Mefisto, también escribe obras, yo no sé dónde te las sacas, una a la semana casi tienes por ahí, El laberinto del agua, la última, El oro de Mefisto, está preparando una nueva. Ha sido corresponsal en la zona, por eso lo conoce bien. Y tenemos algunos ya invitados en algunos lugares, pero antes una información, y atentos, esta noche vais a escuchar cosas que no se han dicho en ningún otro programa clave, sobre todo de ese mundo en el que estamos, y detalles curiosos que desconocíais, estamos seguros.
Las noticias en todo el planeta durante estos días nos hablaban de una revolución que había comenzado. En las últimas horas han aumentado las presiones sobre Hosni Mubarak. España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia piden a las autoridades egipcias que inicien de inmediato una transición rápida y ordenada. Al menos 5 personas, según algunas fuentes son más, han muerto en las últimas horas, 4 por disparos de los partidarios de Hosni Mubarak. Durante la mañana ha habido nuevos enfrentamientos y el número de fallecidos podría ser más alto. El primer ministro egipcio ha pedido disculpas por los incidentes y asegura que se debieron a un error de la seguridad que se está investigando. El ejército ha formado una especie de barrera en la plaza Tahrir para mantener separados a los manifestantes antigubernamentales de los que defienden la continuidad del presidente del país, pero los choques se extienden por toda la ciudad, por el Cairo. Los partidarios de Mubarak están siendo especialmente violentos con los periodistas extranjeros. Hay varios informadores agredidos, entre ellos la enviada especial de Televisión Española, Rosa Molló. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha provocado que todas esas gentes se echen a la calle para elevar su voz? Nuestros invitados nos ayudan. 12:16, 1:16 en las Islas Canarias, y para que lo hagan nos vamos hasta el Cairo a entablar comunicación con uno de nuestros invitados. Ibrahim, buenas noches. Salam alaikum, Habibi. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con mucho frío haciendo guardia en la calle. Estás en la calle, ¿no? Sí, estamos haciendo guardia en la calle, sí. Bueno, te saluda Eric, que lo tengo aquí también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, le he escuchado, muy interesante todo lo que ha dicho. Bueno, no vamos a dar muchos datos tuyos para no buscarte problemas. ¿Cómo comenzó la historia, Ibrahim? Miguel, yo primero estoy encantado de hablar contigo y con tu programa esta noche, pero me gustaría comentar solo una cosa muy pequeña sobre la conversación que he escuchado ahora. Sí. El tema del radicalismo islamista o islámico que existe en Egipto. Egipto no tiene este aspecto. Lo único, es verdad que tenemos un grupo, una amplia gama de lo que son los hermanos musulmanes que existen en Egipto, pero esos son los únicos. Son muy separados del pueblo. De hecho, han perdido, llevan muchos años perdiendo y han perdido muchísimo más en todos los acontecimientos que está pasando ahora. Por lo cual, no consideramos a los hermanos musulmanes una parte o una base de la ideología del pueblo egipcio. Luego vamos a dar datos de quiénes son los diferentes personajes de esta trama, los hermanos musulmanes y otros cuantos, pero yo quiero que me cuentes tu punto de vista personal, es decir, las vivencias que habéis tenido hasta ahora. ¿Cómo empezó esta historia? Vale. ¿Os imaginabais que iba a pasar algo parecido? Mira, yo te cuento, el problema lógicamente, como se ha comentado ahora, que ha sido una chispa, que esta chispa, si la queremos dar mejor nombre, se llama romper el muro de miedo que tenía el pueblo, que tenía el pueblo al gobierno. Eso es lo que existe. Déjame que te haga un paréntesis. Déjame que te haga un paréntesis ahí, Ibrahim. A mí me parecía inconcebible que en un país como Egipto eso se pudiera dar. Un país en el que, bueno, hemos estado, ¿sabes?, montones de veces, nos tratan muy bien. Por el miedo, te diré por qué. Por el miedo te diré por qué. Pero, bueno, te cuento cómo ha empezado esto. Esto, lógicamente, empezó en Túnez, pero pasó una cosa 2 veces antes, muy interesante, que es lo que generó la rapidez en el levantamiento del pueblo egipcio. Es que hay un chico que se llama Khaled Said. Este chico es de Alejandría. Le detuvo el gobierno por unos temas de armas o lo que sea, y le llevaron a la comisaría. Y antes de que llegara a un juicio, le habían dado una paliza en la comisaría, una cosa que generó la muerte de este chico. Entonces se formó un grupo en Facebook. Este grupo se llama así, de hecho existe en Facebook, se llama el grupo de Khaled Said. Allí se ha contado toda la historia y se ha ido agregando miles y miles de jóvenes todos los días. Por este motivo, en defensa, ya no en defensa de este chico, sino en defensa de los derechos humanos a las que aspiran los jóvenes de Egipto. Bien, entonces se ha ido formando este grupo, y el día 23 se declaró muy claro
no lo vamos a llamar una revolución, pero que una manifestación en el centro del Cairo, que allí se ha ido desde los niños hasta la gente mayor, desde los muy cultos hasta lo muy, digamos, los analfabetos, la gente que no sabe ni siquiera leer. O sea, se ha juntado todo el mundo. Se ha ido todo el mundo. Yo he participado en estas manifestaciones el día 25 de enero y a partir de allí pues se ha convertido Egipto de un país de Egipto antes del 25 de enero a después del 25 de enero. ¿Por qué? Si hubiera aportado el gobierno o digamos la policía muy bien, pues tampoco todo esto hubiera pasado. La policía egipcia, nosotros vamos a ver, para que este tema esté muy claro, porque ha formado una gran parte de toda esta historia. En Egipto, o el sistema policíaco en general en Egipto, tiene dos partes. ¿Me escucha, Miguel? Sí, te escuchamos perfectamente. Estamos callados, atentos a lo que cuentas. Vale, el sistema policíaco en Egipto tiene dos partes. Una parte que es la policía que protege al régimen, al sistema, al gobierno, que es los hermanos musulmanes no hablan, o sea, los extranjeros que entran a Egipto, ¿qué hacen? Me imagino que has vivido conmigo una historia de esta en el Cairo. La hemos vivido. Pues eso es una parte del sistema policíaco que existe en Egipto. Y otra parte, que es el sistema que digamos, lucha contra los crímenes que están en la calle. Pues el problema que el gobierno egipcio, el ministro de Interior de Egipto, desde hace 30 años, se ha ido uno, ha venido otro, siempre es un sistema policíaco que protege el sistema, no protege la calle. Ya. Es una cosa muy importante. Entonces, claro, se ha juntado, ellos pensaban que se iba a juntar 1.000, 2.000, 3.000 personas, pero claro, la gente, ya que habían visto lo que pasó en Túnez, bajaron a la calle y vieron la violencia muy agresiva que ha tenido la policía, o digamos, lo llamamos el sistema policíaco que protege el gobierno, el régimen del Mubarak. Se ha enfrentado con el pueblo egipcio con una agresión, o digamos con una violencia muy agresiva, por lo cual de ahí se ha generado que la gente vieron esto, y a partir, ya te digo, porque esto empezó, digamos, a las 11 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, yo creo que se aumentó el número de los manifestantes en la calle, digamos, de 10.000 a más o menos 1 millón de personas. Yes. Ibrahim, para un segundito, vamos a ir analizando, tenemos tiempo, creo que Eric quiere decir algo y luego quiero que me cuentes tu historia personal. Vale, perfecto. Buenas noches, Ibrahim, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Eric. Yo quería hacerte una pregunta y para saber si se habla de ello. Sí. No sé si llegan las noticias de Occidente hacia vosotros, de la misma forma que nos está llegando a nosotros al minuto, lo que estáis viviendo ahí nos está llegando al minuto a través de los medios de comunicación y a través de Facebook y de Internet, de otras redes sociales. Sí. ¿Tú no crees que ahora mismo, con el apoyo que ha dado Barack Obama, por ejemplo, o Angela Merkel, que ha sido ya un apoyo absoluto al régimen de Mubarak, ¿no crees que es por el miedo a que en Egipto pueda pasar una argelización, como sucedió, por ejemplo, cuando se decidió que el régimen abrir la mano a los partidos políticos y a las elecciones libres en Argelia, y terminó ganando el FIS, el Frente Islámico de Salvación, no sé si lo recuerdas, y finalmente el régimen tuvo que volver a tomar el control, anular las elecciones, el proceso electoral y volver a tomar el poder? ¿No crees que Occidente en este momento teme, aunque sea un sector muy pequeño, yo no creo que sea tan pequeño como tú dices, pero bueno, de los hermanos musulmanes, yo no creo que sea tan pequeño como tú dices, pero bueno. Son 1,5 millones. Los hermanos musulmanes en Egipto cuentan con 1,5 millones de miembros. Sí, pero tú sabes que los hermanos musulmanes tienen un sector vamos a hablar luego de ellos, que es mucho más radicalizado, que no, me imagino que no estará registrado ni estará en una estadística, los hermanos musulmanes. Pues permíteme que te voy a decir una cosa. Mira, ha quedado muy claro delante de todo el mundo, o sea, tanto en el mundo occidental como el mundo oriental, cómo ha cambiado radicalmente tanto Europa como Estados Unidos su situación de decir que el Mubarak se tiene que ir. Mira, ¿sabes el problema de Barack Obama dónde está? El problema de Barack Obama, que como decimos nosotros aquí en Egipto, cuando toma el palo
no lo toma ni de la parte derecha ni de la parte izquierda en el medio, lo toma de las tres partes. Quiere decir, ha declarado que está apoyando al pueblo egipcio, que está, no que está apoyando al Mubarak, pero que el Mubarak ha sido siempre un amigo. No ha dicho que es amigo, ni apoya, ni nada, pero que el Mubarak ha sido buen amigo, que no sé qué, que gobierna un país muy estratégico y tal. Luego, ha cogido del medio que está con la democracia. Quiere decir, no ha declarado ni una cosa ni otra. Cuando ha visto que la manifestación del viernes, o sea, luego ya el viernes lo llamamos la revolución, porque el 25 era una manifestación, luego el viernes ha sido ya una revolución. Cuando ha visto la revolución del viernes, ha dicho, el Mubarak ya se va. Por lo cual ha dicho, pues ya está, estamos con el pueblo egipcio y con la voluntad del pueblo egipcio. Pero ¿qué pasa? Cuando ha visto, y te diré por qué, porque yo he salido en la revolución que apoya al Mubarak también, y ha salido un millón de gente, y muchísimos jóvenes de los que han estado el día 25 de enero, han salido cuando ha visto que el apoyo de la calle es muy grande al Mubarak, ha dicho, pues el Mubarak se queda. Pero no solo por esto, sino por este motivo y por otro motivo que es lo que tú has dicho. Los hermanos musulmanes es un temor que lo tiene el mundo occidental, que lo tiene el mundo oriental, que lo tienen los países árabes y que lo tiene el pueblo egipcio. Eso está clarísimo. Y el punto grave que tienen los hermanos musulmanes, que no son muchos, de 80 millones, 85 millones, forman un grupo de 1,5 millones. El problema de los hermanos musulmanes que forman la parte más culta del pueblo egipcio. Todos son médicos, ingenieros, escritores y tal. Por lo cual una persona de ellos puede llevar detrás de él 100 y sin problema. Ibrahim, luego entramos en otros aspectos así más políticos. Yo quiero entrar en el aspecto más humano. Antes a ti, Eric, el servicio secreto egipcio es potente, poderoso, ¿no? Bueno, el Directorio General de Inteligencia egipcio es uno de los más informados de toda la región. Omar Soleiman es el todopoderoso jefe del servicio de inteligencia, que ahora ha sido nombrado vicepresidente, porque además Omar Soleiman no solamente controla los servicios de inteligencia, controla la inteligencia militar, controla la policía, las fuerzas policiales, es decir, es un hombre muy poderoso. Y hace poco, que lo estábamos comentando antes de que empezase el programa, salió un artículo muy interesante del Foreign Policy, que es la revista más importante y más prestigiosa de política exterior, donde hacían una valoración, varios analistas en el mundo hacían una valoración de quién podría ser el jefe de servicio de inteligencia más poderoso del planeta, ¿no? Abarcaba todo, desde León Panetta de la CIA, el propio Omar Soleiman, el director del BEBAC, el famoso servicio de inteligencia iraní, y se decía por amplia goleada que era Omar Soleiman el hombre más poderoso. Además, Omar Soleiman también tiene otra función que yo no sé si incluso Estados Unidos lo está utilizando como un títere, ¿no? Y como un posible peón a la hora de tener que colocar e intercambiar a Mubarak por Omar Soleiman. Omar Soleiman ha sido el gran negociador en Oriente Medio, el gran negociador secreto en Oriente Medio. Ha sido el hombre que ha negociado con Israel y al mismo tiempo con palestinos para evitar, por ejemplo, el tráfico de armas hacia Gaza y que de Gaza pudieran atacar a posiciones israelíes. Ha sido un pacificador, Omar Soleiman, es un hombre muy pacificador, ha sido un hombre que ha sido utilizado hasta por la Unión Europea, por nuestro antiguo ministro de Asuntos Exteriores cuando era enviado especial, Miguel Ángel Moratinos, utilizó en muchas ocasiones a Omar Soleiman para, digamos, pacificar a los palestinos, a los sectores más radicales que era Hamas en los territorios. Es decir, que el servicio de inteligencia egipcio, yo te digo, por ejemplo, el servicio de inteligencia fue el que en los años 90 hizo un gran briefing a los agentes de la CIA, a los directivos de la CIA, para explicarles lo que era Al-Qaeda, porque no sabían lo que era. Ya. Ibrahim. Sí. Vosotros estás en la calle ahora, ¿no? Habéis montado barricadas para defenderos, ¿no? Sí. Vamos a ver, el problema pasó el miércoles, cuando la gente, se ha ido aumentando el número de manifestantes en la calle.
allí ha habido un problema muy gordo en Egipto. Ya te he contado que nosotros, el ministro de Interior, o digamos, la persona encargada de todo el sistema de seguridad de Egipto, es un miembro auténtico de lo que es el sistema policíaco, de proteger al sistema, de proteger al régimen, no a la calle. Entonces lo que pasó en este momento, las Fuerzas Armadas, y me refiero a las Fuerzas Armadas, ahora con armas de fuego, pero es que no sé cómo se llama, las que se utilizan para... Sí, el ejército. Sí. No de ejército, no de palos, de esto de matar, armas para, digamos, desmembrar cualquier manifestación y tal. Pues se ha cansado mucho, pero mucho. Entonces lo que pasó en este momento, el ejército, el presidente Mubarak ha mandado, cuando ha visto que el tema se está desmadrando mucho en el Cairo, ya no se puede hacer control, entonces lo que hizo fue dar un orden al ejército a bajar a la calle, no para atacar el pueblo, porque vamos a ver, uno de los sistemas más honrados que ha conocido Egipto es el ejército egipcio, siempre. Entonces, lo que pasó en este momento, la policía se ha retirado, no tiene armas, llevan 3 días, están luchando contra los manifestantes, no hay forma de pararlo. Entonces yo he escuchado, porque tengo amigos que trabajan en el sistema policíaco que tiene Egipto y tal, me han hablado de que lo que pasó en este momento, que la policía pidió al ejército bajar. Entonces el ejército bajó a la calle y pidió que les ayudasen en esto. Pero claro, el ejército rechazó totalmente disparar contra cualquier paisano egipcio. Por lo cual se ha retirado. Allí está el ministro de Interior, ahora está en cárcel en Egipto, se ha bloqueado todas sus cuentas, él y sus ayudantes, claro, porque él dijo, vale, si tú, Mubarak, no quieres protegernos, que hemos estado toda la vida protegiéndote, pues nosotros nos retiramos. Vale, pero allí viene el secreto. Allí viene el secreto. Claro, se retira la policía, pasó una cosa que hasta ahora no se ha declarado en los medios de comunicación. En el mismo momento, todas las cárceles se han forzado, en el mismo momento todas las comisarías se han quemado, en el mismo momento todos los centros comerciales y los hoteles se han atacado. O sea, eso quiere decir, porque vamos a ver, si la gente, vamos a imaginar la escena y que hay en el mismo momento todas esas, si esto no está organizado de antemano, esto no puede pasar. Claro, ¿qué pasó? Cuando vieron, allí está la Irán, no sé si me imagino que ha escuchado todo el mundo la conversación que ha dado Jamenei de Irán en todos los medios de comunicación, hablando de Egipto, de la revolución egipcia y todo eso. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, Ibrahim, ha ayudado un poco más incluso a calentar a las cabezas europeas con respecto al miedo que pueda tener con respecto a una revolución islámica en Egipto, ¿eh? Porque es más, justamente después del discurso de Jamenei, que ha sido hace unas horas, inmediatamente ha reaccionado Angela Merkel, la Cancillería alemana, diciendo que apoyan a Mubarak para mantenerse en el poder durante un tiempo de transición. Efectivamente, ha sido el gran apoyo al Mubarak. Estos lo hicieron para poder calentar el pueblo más y calentar los hermanos musulmanes más, pero lo que ha resultado, y te voy a decir una cosa también ahora, pero no quiero adelantar en lo que ha ido pasando. Sí, entonces, ellos lo hicieron. Esto ha calentado el pueblo y ha calentado todo el mundo, las cabezas de todo el mundo. O sea, no solo la Angela Merkel o Barack Obama, sino todo el pueblo egipcio también. Entonces, ¿qué pasa? Y esto demuestra lo que te voy a contar ahora. Cuando nosotros tenemos, de todo el mundo sabe de los túneles que existen entre Egipto y Palestina y Gaza. Estos túneles, una gran parte de ellos se han hecho por los beduinos. Los beduinos viven totalmente marginados, muy maltratados por el gobierno egipcio, siempre, y todo el mundo les tiene miedo, me refiero al gobierno, al sistema, les tiene miedo. ¿Por qué? Porque antes, durante la época de Sadat y Nasser en la guerra del 73, han formado un papel contra el pueblo egipcio y contra la guerra
o la victoria del 73. Entonces siempre han estado muy maltratados por Mubarak, que siempre para ellos, junto a los hermanos musulmanes, han sido la espina que ha tenido el Mubarak en la espalda. Pero ¿qué pasa? Cuando encuentras que hay gente de Hezbollah y de Hezbollah del Líbano, que lógicamente apoyado y financiado por el gobierno iraní, y gente de Hamas, que son muy amigos fieles de los hermanos musulmanes, que han venido siempre, y también financiados por Teherán. También financiados efectivamente por Irán, han venido para realizar, o sea, cosas aquí en Egipto, o digamos cargos aquí en Egipto. Claro, el sistema, como has comentado antes, que a Omar Suleiman, el que lleva el tema de la inteligencia en Egipto, pues les han podido detener y llevan muchos años en las cárceles de Egipto. Cuando te sale uno de ellos o dos de ellos en 12 horas desde forzar las cárceles, hablando desde Palestina, ¿qué puedes entender? Ya, Ibrahim, para un segundito, estás desatado y quieres contar un montón de cosas. Déjame un segundito, vamos a ir por pasos para que podamos entender toda esta complicada historia, porque ahí está metido todo el mundo. Déjame un segundito, ¿vale? 2:35, 1:35 las Islas Canarias, tratando de dar algunas claves esta noche de lo que está pasando en esa revolución. 900-137-137 nuestro teléfono. Dice Ibrahim que esto lo empezaron los jóvenes. Queremos entender un poco qué ocurre. Te invito, Erika, a que escuchemos uno de los expertos en este conflicto también lo que nos cuenta. Estamos recogiendo diferentes puntos de vista de expertos, de gente que está viviendo en el país. En este caso, un islamista, alguien que conoce un poco su lengua, sus costumbres, Andrés Guijarro, uno de los habituales del programa. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Miguel. Islamólogo, islamista, por favor. Perdón, ¿islamólogo se dice? Sí, islamólogo. Pues islamista es el que lo practica de forma radical, ¿no? Islamólogo es el que lo estudia. Vale, pues mea culpa, pido disculpas, islamólogo. Te lo preguntaba el otro día, Andrés, que estuviste en el programa, tremendo y increíble éxito, la cantidad de descargas que ha tenido en el podcast que está teniendo. ¿Cómo ves la situación? ¿Esto se puede contagiar? ¿Estamos en algún signo del fin de los tiempos desde el punto de vista del Islam? Bueno, vamos a ver, creo que te comenté el otro día también, mira, esos acontecimientos que estamos viendo, que por supuesto pues son dramáticos, ¿no? Y bueno, pues preocupantes, que estamos viendo en Egipto, y en otros que previsiblemente se desarrollarán en otros países del mundo árabe islámico, por así decirlo, ¿no? Más allá de las causas aparentes inmediatas, ¿no?, que podemos ver y que bueno, pues los analistas están examinando, pues de tipo socioeconómico, malestar sociales, etcétera, pues hay que ir a causas más profundas, como te comentaba el otro día. Algunos de esos conflictos que tienen lugar en el mundo árabe islámico, en los países del mundo árabe islámico, con estas contradicciones internas que están surgiendo, estas violencias dentro de las sociedades, ¿no? Hay tensiones muy fuertes. Hay que remontarse a veces a más de un siglo. Muchas de estas cuestiones tienen su origen en el contacto de estos países con modernidad, ¿no? La modernidad que les llegó, por supuesto, de manos de Occidente y en el sobre muchas veces del colonialismo, de intromisiones y de manipulaciones y de deseos de control y de dominio económico, político, etcétera, de estas sociedades, ¿no? Esas sociedades en el siglo XVIII hay que hacerse la idea de que eran XVIII y XIX en muchos casos, ¿no? Que es cuando tiene lugar el gran contacto, digamos, con la modernidad. Eran sociedades que en sus estructuras mentales, en sus estructuras antropológicas, en sus estructuras espirituales, en sus estructuras sociales, eran, por así decirlo, para entendernos, es un poco simplificar, pero vamos a entendernos, eran medievales, ¿no? En el sentido positivo o negativo que queramos darle a esta palabra, ¿no? Entonces, este contacto que fue pues traumático,
pues generó una serie de problemas, generó una serie de problemas y una serie de conflictos internos que se han ido desarrollando, han ido adoptando en los últimos 100 y pico años pues diferentes formas, pero que están ahí. Ese es su origen, o alguno de ellos, y digamos el contacto con la modernidad o con la posmodernidad, porque claro, todo esto que se nos está diciendo al respecto de estas revueltas y de estos movimientos, la influencia de esto que se ha venido a llamar redes sociales, internet, es decir, en estas sociedades ha calado de una forma pues anómala también, ¿no? Quiero decir, igual que calaron las parabólicas en su momento, ¿no? Hay que hacerse una idea de cómo, si se viaja por estos mundos, ¿no? Como en lugares donde apenas hay los recursos básicos, ¿no? Lugares muchos de infraviviendas, no hay un lugar donde no hay una parabólica por la que esté entrando la modernidad, ¿no? Y la posmodernidad, con toda su crudeza, ¿no? Y toda su virulencia en sociedades y en mentes que en muchos de los casos no están en absoluto vacunadas, ¿no? En contra de eso. Nosotros nuestra adaptación a eso, ¿no? ha sido progresiva, aunque es cierto que en los últimos años ha sido muy brutal también, ¿no? Pero bueno, iríamos vacunados, ¿no? Esas sociedades no estaban vacunadas en muchos casos para esto, ¿no? Entonces la reacción, ¿no? Genera anomalías, ¿no? Genera pues anomalías de tipo social, de tipo mental, ¿no? En la mentalidad me refiero, sobre todo de las generaciones más jóvenes, obviamente. Entonces, bueno, es un conflicto, un problema que se está gestando en este momento y que es muy difícil de ver dónde puede acabar o en qué puede acabar, pero desde luego que se desarrollará y se difundirá previsible. Ya, es el análisis de Andrés Guijarro, islamólogo. Gracias, Andrés, vamos a seguir contactando contigo para que nos des ese otro punto de vista. Parece que estás en Egipto con ese ruido del teléfono, y hasta allí nos vamos. Sí. Hasta allí nos vamos ahora nosotros a seguir conectando con nuestros siguientes invitados. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es la radio para Juan Ramón Lucas? Es el medio de comunicación más rico y cercano, con temperatura regular en días como hoy, y en el que el diálogo de comunicador y destinatario puede y debe hacerse de igual a igual. Para nosotros, la radio eres tú, porque todos la hacemos cercano, pensando en democrático ti. Radio Nacional, el medio más hermoso. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Tenemos la opinión de muchos expertos en diferentes campos para tratar de aclarar este asunto, sobre todo con claves ocultas, esotéricas, que, como os decimos, no vais a escuchar en otro lado. Nos vamos un segundito de nuevo hasta el Cairo. Ibrahim. Sí, hola Miguel, buenas noches. Quiero preguntarte cosas concretas, luego hacemos análisis, si te parece, ¿vale? ¿La televisión funciona en el Cairo? ¿Los servicios informativos? La televisión sí funcionan, ha dejado funcionar. ¿Ha funcionado durante todo este tiempo? Sí, funciona perfectamente. Vale, la policía... Lo que no ha funcionado ha sido el teléfono e internet. Eso, te iba a preguntar, durante un tiempo cortaron el teléfono e internet, ¿no? Sí, y hasta ahora, de hecho, hasta ahora tenemos, los mensajes, los SMS que no funcionan, hasta ahora no funcionan. Vale. ¿Teníais comida? ¿Hubo un momento en que faltó la comida? Hubo un momento que faltó de todo. El problema, cuando, digamos, el miércoles pasó lo que pasó, entonces se ha declarado, el jueves se ha declarado un toque de queda desde las 4 de la tarde, ya nadie podía bajar a la calle, y se quedaba todo el mundo en casa hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, cuando empezó ya el ejército a bajar en la calle. Pero el problema no vino de ahí, el problema vino de que, lógicamente, si hay un toque de queda, las fábricas no funcionan, por lo cual la alimentación básica, el pan, las panaderías, digamos, la comida,
no, las fábricas no funcionan, no se puede traer, o sea, verduras y frutas del campo hasta el Cairo. Las máquinas, los cajeros, porque se han roto el miércoles, los han roto todos, por lo cual tampoco podríamos, o sea, aunque tengas dinero, aquí ha habido una igualdad impresionante. Tengas o no tengas dinero, pues no tienes ni va a comer. Yeah. Eso fue el problema que vivió el Cairo durante un tiempo. Pero bueno, gracias a Dios se ha solucionado el problema. Hoy se han abierto los bancos. Hoy se han abierto los bancos de la noticia. Los cajeros, lógicamente los que no se han roto. Ya. Porque digamos el 70% de los cajeros del Cairo se han roto, los bancos lógicamente no están cerrados, por lo cual se han funcionado, llevan 2 días funcionando y gracias a Dios hemos podido sacar dinero. La imagen más bonita de todo esto pues se ha visto, porque durante mucho tiempo se ha hablado de que en Egipto los cristianos, los musulmanes, no sé qué, esto no existe absolutamente para nada. Se ha visto el pueblo egipcio muy unido, de diferentes culturas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con gente que ni siquiera les ha saludado en la vida, aunque vive en el mismo barrio donde yo vivo, pero hemos estado hablando. Esta casa nos baja té, la otra nos baja cena, la otra nos baja comida, y se ha visto el pueblo egipcio muy unido. Eso es lo más bonito de todo esto. Bien, ayer se daba un ejemplo eso del rezo entre musulmanes y cristianos. Como tú no me quieres contar tu vida diaria, vamos a algunos españoles que están allí. No acabo de sacarte que me cuentes lo que a ti te ha ocurrido, lo que nos contaban algunos españoles que están allí el día a día y cómo ven la situación. Y nos vamos, seguimos yendo al Cairo a hablar con más españoles. A Adriana Benítez. Buenas noches, Adriana. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis viviendo la situación? Pues si te digo la verdad, la estábamos viviendo muy bien, muy tranquilamente, pero hoy ya no estoy bien. He estado muy bien hasta ahora, pero ahora me ha entrado miedo por mañana porque nos llaman los familiares desde allí, a mí me han metido pánico. Yeah. Hasta ahora las cosas estaban bien, de verdad, iba a la plaza cada día y el primer día de manifestación fue horrible, pero bueno, dentro de lo que cabe estuvo todo bastante bien. Ajá. El terror empezó ayer y ahora a los extranjeros ya no estamos seguros para nada, ya. Tampoco. ¿Qué viste ayer, Adriana? ¿Qué pasó ayer? Pues mira, cada día en la plaza era un ambiente de solidaridad, de paz. En la plaza Tahrir, Tahrir, sí, de paz, solidaridad. La gente simplemente se manifiesta con carteles, con canciones, nada más. Pero la diferencia es que ayer, justo después del discurso de Mubarak, tuve una entrevista en un hotel, me fui sola por la mañana, todo súper tranquilo, pero cuando salimos del hotel hacia la plaza Tahrir nos encontramos ya muchísimos grupos de gente a favor de Mubarak. Esta gente se tiraban a las cámaras para hablar a las cámaras, estaban claro que les habían dado órdenes de hablar con la prensa, te obligaban a encender la cámara para que los grabases. Bueno, llegamos a la plaza de Tahrir y había una cadena humana para que los que están a favor de Mubarak no pudiesen entrar a la plaza. Y bueno, miraban carnets y cosas de los carnets. Aquí dicen la profesión de las personas y según eso dejaban entrar o no entrar. Pero como a la hora, 2 horas, empezaron a llegar cantidades de gente que jamás he visto en el Cairo, unos ojos, he visto gente con droga porque se veían los ojos, gente muy agresiva, llegaban en camellos con látigos y llegaban en manadas por toda la ciudad. Conseguí salir y estuve en un puente atascada como 1 hora porque estaban por todas partes, de verdad. Y fue lo peor de todo esto porque encerraron a esa gente que solamente que estaban tan tranquilos, los encerraron allí y los atacaron. Tienen armas, cuchillos, pistolas, gas. Se subían a los tejados, les tiraban de todo y fue una masacre. Ya. Una masacre. Afortunadamente parece que eso ya está pasando. Adriana, tú trabajas allí, ¿no? En Egipto. Sí, llevo aquí 2 años y medio. Ya. ¿Piensas regresar a España o piensas quedarte, seguir estando allí?
Pues mira, no tenía pensado volverme porque, como te he dicho, en ningún momento he sentido miedo hasta hoy, que mi madre me ha comprado el billete para volverme y me tengo que volver. Ahora tengo miedo a irme al aeropuerto. Mañana es un día muy grande aquí, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Estamos escuchando como, no sé si es la llamada a la oración, estamos escuchando por los altavoces esos que... Sí, ¿no? Sí, te lo pongo. Lo escuchamos. Sí, están llamando a la oración. Lo escuchamos, Adriana. Te damos las gracias, te deseamos lo mejor, cuídate mucho. Si regresas a España, que regreses bien. Un beso grande, gracias por tu aportación. Muchas Adriana. gracias, un besín, hasta luego. Gracias, hasta ahora. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Luego volvemos al Cairo a hablar con Ibrahim. Te dejo hablar dentro de un segundito. A ti también. Eric, mucha gente estaba preocupada en todo el mundo por el patrimonio, por los museos, por las pirámides, por todo eso que nos pertenece a todos. Ahora te preguntaré a ti, Ibrahim, que sé que nos estás escuchando ya en el Cairo. Pero hay una española que ha estado algunas veces en nuestro programa, Miriam Seco, una de las arqueólogas más reconocidas. Vive en el Cairo. Nos vamos a conectar con ella para que nos cuente cómo está ese asunto. Miriam Seco, una de las arqueólogas más importantes españolas allí en Egipto, en el Cairo. Buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, estamos bien, lo único eso, muy triste por todo lo que está pasando, por ver el país en este estado y muy preocupados por el futuro de Egipto. ¿Cómo están las zonas arqueológicas? ¿Habéis abandonado donde estabais o...? Bueno, yo hago mi campaña arqueológica, que la hago en el excavo y restauro el templo funerario de Tutmosis III. Yo había hecho mi campaña este año en otoño, entonces estuvimos trabajando desde octubre hasta Navidades, ¿no? Entonces yo había cerrado ya la campaña. Ahora, como yo vivo en Egipto, pues también trabajo pues con otras misiones, y ahora en concreto pues iba a trabajar con una misión alemana en Luxor, en el templo funerario de Amenofis III, y bueno, a mí me ha pillado pues en el Cairo, porque yo pasaba por el Cairo para dirigirme a Luxor, y justo la noche que llegué pues cuando se lió todo este follón. Entonces bueno, pues me he quedado en el Cairo esperando un poco a ver qué pasa. En Luxor pues algunas misiones siguen trabajando, como es los franceses en Karnak, o los americanos del Chicago House siguen allí, los polacos en Deir Bahari también están trabajando, y estos alemanes en el templo de Amenofis III, pero otras misiones pues se han ido, por ejemplo los belgas, otro compañero español del proyecto Chihuti, José Manuel Galán, creo que también se han marchado los italianos. En fin, en Luxor en general la situación está más tranquila, pero bueno, ha habido gente pues que se ha ido marchando y otros de momento están trabajando. En la zona esta del Cairo, cercana al Cairo, lo que es Saqqara, Dashur, Abusir, todo eso está cerrado, no hay nadie trabajando. La situación en Asuán, pues la verdad es que no lo sé. ¿En el museo ha habido muchos daños, en el Museo de Antigüedades? En el museo, bueno, no han llegado a robar nada porque cogieron a los que entraron pues dentro del museo, entonces no se llevaron ninguna pieza, pero sí que hicieron algunos destrozos, pues unas 10 vitrinas las partieron, algunas piezas pues han sufrido daños y bueno, una verdadera pena. Lo que sí robaron fueron todas las tiendas de fuera del museo, todas las tiendas nuevas que habían abierto ahora, la cafetería y toda esa zona sí que la han robado, pero de las antigüedades pues el museo no ha salido nada del museo. Luego lo que sí han robado ha sido unos almacenes en Saqqara y otros almacenes al norte del Sinaí. Yo lo que sé es que todos los inspectores, todo el servicio de antigüedades,
pues se han organizado pues para proteger todo este patrimonio. De hecho, por ejemplo, pues conservadores, tanto conservadores como el director del Museo Egipcio, pues se están haciendo guardias para quedarse por la noche dentro del museo. Y en Luxor pues también hubo una noche hace 3 días que empezaron a correr rumores que llegaban unos saqueadores, y entonces se organizaron todos los inspectores que normalmente viven en la orilla este de Luxor, pues vinieron todos al West Bank para proteger las antigüedades y bueno, y en general para proteger también sus casas y sus tiendas y toda la... Miriam, para terminar, ¿estás segura y en seguridad? ¿Te sientes insegura en el país o por lo menos estás tranquila tú? No, yo estoy tranquila, claro, ahí no te puedes, por la noche ahora mismo no se puede salir de la casa, hay toque de queda, estos días ha sido hasta las 4 de la tarde, hoy ha sido hasta las 5, y bueno, claro, los primeros días sí había mucho más caos, porque yo he salido siempre con amigos egipcios y en coche para no ir sola por la calle, pues he estado pues dando vuelta por Tahrir, he ido a la zona de Zamalek, al Doki, y bueno, la verdad que se veía una ciudad bastante peligrosa y un caos generalizado, no había policía por las calles y bueno, se respiraba inseguridad. Yeah. Esos han sido los primeros días. Luego ayer ya ha vuelto la policía a las calles, pero claro, desde ayer que empezaron todos estos enfrentamientos en la Plaza Tahrir con los manifestantes de un lado y de otro, pues ahora esa zona sí que se ha convertido en muy peligrosa. Otra cosa son pues por un lado los ladrones que hay, que están aprovechando la situación para robar y todo esto. Por eso sí ha sido una respuesta muy buena del pueblo egipcio, y ahí se ve cómo están unidos, porque han organizado radios de producción un pequeño fallo en esa comunicación hemos tenido, son cosas del directo. Claro, hay veces que dicen que los periodistas, le ocurrió al equipo de Lucas que fue allí, les ponían difícil las informaciones en el Cairo. Una cosa que te quería preguntar, eres un experto en el tema con los israelitas. Hoy salía la noticia de que el ejército israelita desplegaba en la frontera algunos efectivos en esa frontera que tienen en común. Sí. Hasta ahora Egipto ha servido un poco como parapeto del mundo judío, del mundo israelí. ¿Cómo crees que se ve la historia? Sin lugar a dudas, el Egipto es el gran escudo. El flanco sur de Israel es Egipto y el flanco este es Jordania. Por eso Israel está verdaderamente atento. Si te das cuenta, no ha hecho ninguna declaración oficial el primer ministro Netanyahu, pero qué duda cabe que están vigilando, porque claro, antiguamente solamente el enemigo, los países enemigos los tenía en Siria y en Líbano, y ahora si la situación se pone más tensa en Egipto, pues qué duda cabe de que van a tener que preocuparse, digamos, estratégicamente, a nivel geoestratégico, ¿no? Y luego, por supuesto, si el virus que hablaba, el virus tunecino, que es como le definen los analistas ya de política internacional, si el virus tunecino se expande hasta Jordania y ya incluso hasta Siria. Vamos a ver. Luego tenemos a un especialista también que nos va a dar algunos datos de hasta dónde puede llegar este asunto. Los hermanos musulmanes, ¿tú crees que tienen más fuerza de la que... Claro, es que Ibrahim te dice, claro, es que ellos se presentaron a un proceso electoral en el año 2005. Y donde tuvieron un apoyo del 9%, pero claro, tú sabes que los procesos electorales en Egipto no son reales, es decir, los procesos electorales se han manipulado, de todos los procesos electorales se han manipulado todos los resultados, ¿no? Y Mubarak también, digamos, manipuló los resultados del proceso electoral del año 2005, pero claro, yo lo que estábamos hablando antes de otra vez de abrir el micrófono es que claro, los hermanos musulmanes o los partidarios de los hermanos musulmanes no son gente que se afilia a un partido político como te puedes afiliar aquí al PP o al PSOE o a Izquierda Unida. Ya. Eso no sucede en Oriente Medio. Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa, que si no nos llegan las noticias. Bueno.
Vuelve el tiempo de los misterios, tras la información, tras la actualidad regresamos. Un nuevo tiempo del espacio en blanco se abre aquí en Radio Nacional, con los deseos de que disfrutes de él. Saludos y de nuevo la bienvenida para todos. Un placer pasar este tiempo todos juntos con las risas de nuestro compañero Miki León, que le hace gracia lo que hago. Redes sociales abiertas, un placer saber que estáis ahí. Blanco Radio en Face y en Twitter. Y ya sabéis que Radio Nacional llega a todos los rincones de nuestro país y del mundo a través del podcast y de la radio online. Así que abrazos, saludos desde España. Tema lleno de enigmas el que vamos a tratar ahora. Hasta León nos vamos para conectar con nuestro siguiente invitado, Carlos Taranilla. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y de la Varga, que eso tiene... Sí. Licenciado en Historia del Arte y además hiciste Filosofía y Letras. Sí, Filosofía y Letras y luego la especialidad en Geografía e Historia del Arte. Y de repente te da por estudiar el lenguaje secreto de la historia, la criptografía. ¿Por qué? Bueno, te lo comentaba hace un poco. Un verano, el último verano, cayó en mis manos un librito antiguo con unos cuantos ejemplos, un librito ya un poco desusado, y vamos a decir que me enganchó enseguida. Me puse a ver las tablas de alfabetos, a manejarlas y vamos a informarme también de la cantidad de literatos, artistas y políticos, personajes que se han interesado por la criptografía a lo largo de toda la historia, la trascendencia que ha tenido, y bueno, pues es un tema muy atractivo. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede aprender cuando se mete en esas profundidades, ¿verdad? Como tú estás haciendo. Pues sí, se aprenden muchas cosas, sí. Además que yo creo que la criptografía ha sido una de las olvidadas de la historia de la cultura, porque han trabajado con ellas, pues bueno, si nos retrotraemos al principio, los jeroglíficos egipcios, Julio César, Augusto, los hoplitas de las Termópilas, bueno, y eso ya en la Edad Antigua, y si seguimos hacia nosotros en el Renacimiento, gente de ciencia, en la época moderna, y sin embargo, hace poco, cobraron así un poco de actualidad las cartas del Gran Capitán y Felipe II, y sin embargo, pocas veces se habla de ella, pero ha tenido muchísima trascendencia. ¿Desde cuándo el hombre cifra los mensajes y por qué? ¿Ha querido siempre ocultar lo que pensaba, lo que quería expresar? Sí, desde luego, cuando se escribe con intención de ocultar es cuando se está haciendo criptografía, porque en otras ocasiones es simbolismo. Pues no sé, por ejemplo, en el mundo cristiano, el cordero que representa a Jesucristo, el cordero del juicio final, no tiene intención de ocultar, sino simplemente es un símbolo. Pero desde que se escribe con intención de que no lo entiendan terceras personas, pues se puede hablar de criptografía. El primer ejemplo es ese que decimos, el de los jeroglíficos egipcios. Era un código en el cual las palabras se cambiaban por una serie de signos que solo entendían los escribas y las clases sacerdotales. Para el resto era oculto. Luego es el primer ejemplo criptográfico. ¿Es el primero? Yo creo que sí. Desde la historia de la escritura se inventó vamos a decir que surgió en Mesopotamia, aquella escritura cuneiforme, pero no tenía intención de ocultar. Únicamente era para llevar la cuenta del ganado, la cuenta de las cosechas, pero no con intención de que no lo descubrieran terceras personas. Eso, el primer paso, yo creo que fue el de los jeroglíficos egipcios. Supongo que en la iglesia y en determinados grupos de sacerdotes es donde empezó a surgir todo este tipo de historias para crear un lenguaje que solamente entendieran ellos o los iniciados. Sí, efectivamente, un lenguaje que solo entendieran los iniciados, incluso, además, pues con tintes divinos, porque el pueblo creía que todo lo que no estaba pasado a esas letras, que era efímero, que era terreno y desaparecía, y sin embargo lo que quedaba escrito en el lenguaje que ellos consideraban lenguaje de los dioses alcanzaba la vida eterna. En tu libro es una recopilación súper extensísima de diferentes cifrados o criptografía. Hablas de determinados sistemas y hablas del escítalo o escítala espartana o de los lacedemonios. ¿Qué es esto? Cuéntame, Carlos. Los lacedemonios, la región donde estaba Esparta, que fue uno de los primeros sistemas de transposición, que se llama, porque en criptografía las letras del mensaje se pueden mover por dos sistemas, ocultar por dos sistemas: transposición, que siguen siendo las mismas letras pero desordenadas, y sustitución, que se sustituyen por otras distintas. Y entonces los espartanos idearon una escítala, que es como una especie de pequeño bastón o tronco de madera, en el cual se enrollaba una tira de cuero en espiral. Una vez en espiral se escribía un mensaje, y claro, al desenrollarla de las cítalas, las letras quedan desordenadas, no se entienden, se las entregaban a un mensajero, se las ataba a la cintura y corría con ellas. En caso de que le cogiera el enemigo, pues el mensaje seguía ilegible porque las letras estaban desordenadas. Se precisaba una cítala
o un tronco de las mismas dimensiones que tenía el receptor del mensaje. Volvía a enrollar allí la cítala y se podía leer el mensaje. Eso fue, digamos, de los primeros y con los que se utilizaban ya en la polis de Esparta. Sorprendente. Hablas también de la cifra china. ¿Esto qué es? Bueno, pues es otro sistema que se trata de sustitución también, sustituir unas letras por otras. Y entonces, pues de esa manera, un código que solamente conocen el emisor y el receptor. Y entonces, como solamente las conocen ellos, pues para los demás queda oculto. Se trata de sustituir basándose en un cuadrado, en un tablero de 6x6, de 36 casillas. Se escriben las letras y entonces se van sustituyendo unas por otras, y de esa manera pues se crea un criptograma que, a no ser que el destinatario tenga la misma plantilla, pues no lo puede terminar de comprender. Hablas también de cifras hebreas, sustitución simple. Cuéntame qué es esto. Las cifras hebreas es un sistema sencillo porque se trata de intercambiar las primeras del alfabeto por las últimas. Pues digamos que la primera se intercambia por la última, la segunda por la penúltima, la tercera por la antepenúltima y así sucesivamente. Y entonces crean pues un alfabeto, pues de todas maneras estos de la época antigua son todos cifrados monoalfabéticos. Quiere decir que trabajan siempre con el mismo alfabeto y no son de los más complicados, pero bueno, para iniciarse en ellas pues es una forma de practicar. Por ejemplo, Julio César pues trabajaba con el mismo alfabeto siempre, saltando cada letra 3 en el abecedario. Pues la A se sustituía por la D, la B por la E y así sucesivamente. Eran sistemas sencillos que quedaron todos rotos en el siglo IX, cuando un musulmán de Bagdad, un sabio bagdadí, Al-Kindi, elaboró un sistema de frecuencias, un análisis de frecuencias. Elaboró una serie de tablas en las que figuraban las letras más corrientes en cada idioma. Entonces, una vez establecidas esas letras, por ejemplo en castellano, la letra más usual es la E, y a continuación la A. Ponemos la tabla en el libro, y en el inglés pues también ponemos la misma tabla. Pues las letras más usuales en el idioma tenían que ser también las más usuales en el criptograma, y comparando unas con otras, pues estos sistemas, que en general son sencillos, les vemos así a primera vista una vez hecho el criptograma y nos parece muy difícil, pero bueno, es simplemente coger una tabla de alfabetos y mover las letras. Para realizar esto tiene que ser gente de mucha cabeza, ¿no? Y además tener la necesidad de ocultar los mensajes del enemigo, de miradas que no debían... Sí, no, desde luego el origen de la criptografía es en el campo militar. Antes hablábamos en el campo religioso, pues también era una forma de dominio la que tenían en los tiempos antiguos, ¿no? La religión y la política iba unida, y no sé si en la actualidad también, pero bueno, desde luego que en el campo militar y en el campo político pues fue el origen de la criptografía, porque era una necesidad. Hablas también en el libro de la cifra de la bestia, el 666, que algunos autores no están muy de acuerdo con que era esta. ¿A qué te refieres con ello? Bueno, pues este sistema sería de un sistema de sustitución, pero a la inversa. Te dicen primero cuál es la cifra, y por la cifra hay que averiguar a quién se refiere. Y viene una cita del Apocalipsis 13:18. Dice: el que tenga inteligencia calcula el número de la bestia, porque el número de hombre es 666. Bueno, a partir de ahí comenzaron las especulaciones a quién se puede estar refiriendo, porque dice que es cifra de hombre, con los 3 seises, y surgieron muchas teorías. Una de ellas, pues que si el 7 es la perfección, porque en el séptimo día pues creó el mundo, Dios creó el mundo, pues la anterior a la perfección sería la imperfección. 3 6 y 3 7 es la Trinidad, 3 6 sería el diablo. Además, como lo llamaba la bestia, y los detractores del Papa, los protestantes, Martín Lutero, Calvino, idearon un sistema por el cual esa cifra precisamente aludía al Papa, y se trataba de tomar el título del pontífice, Vicarius Filii Dei, un título que aparece en un documento apócrifo, la Donatio Costantini, pero bueno, lo utilizaban ese título, aunque no es oficial, y tomándose únicamente las letras que tienen valor numérico en latín, la V5, la I significa 1, la C vale por 100, bueno, tomando esos, pues resulta que sumándolas da también 666. Lo que ocurre es que trabajaban con un título, o tomaban un título que no es el oficial no es Vicarius Filii Dei, sino Vicarius Christi. Y de todas maneras, como decías, eso está en entredicho, porque cuando se descubrieron los papeles de Oxirrinco en la década de los 80, en el 85, que hoy día se guardan en Oxford, se publicaron en el 99, pues resulta que, analizados con una técnica fotográfica moderna, la multiespectral, se observó que el segundo número no era un 6, o sea que no era 666, sino era un 1, 616. En ese sentido, pues entonces ya no tiene relación con lo que decía el Apocalipsis. Pero bueno, no deja de ser, pues siempre las cifras pues han aludido también a
algo secreto. Y la paradoja mayor es que si las pasamos al hebreo, como en el hebreo tampoco existen números igual que en latín, el 6 es la V o la W, por tanto 3 6 sería WWW, y decimos nosotros en el libro, se referiría a la red informática mundial, a Internet, la bestia que un día lo dominaría todo, o el monstruo. Toma ya. Paradojas que existen en los lenguajes ocultos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Carlos Zaranilla esta noche recibiendo una lección. Anda que no tienes datos, Carlos, ¿eh? Bueno, sí, hemos buscado aproximadamente, pues no les he llegado a contar, pero creo que rondarán la centena de ejemplos que hay, aunque se pueden resumir en 3 o 4 grupos, pero sí, el ingenio humano no paró nunca. Hoy día la máquina lo hace por nosotros, que también no deja de ser ingenio humano la máquina, pero cuando la criptografía era cosa de papel y lápiz, no era solo una ciencia, era un arte también, porque había que elaborar las técnicas lo más complicadas posible para que el enemigo no las conociera. Yo creo que vas a tener que venir más veces al programa porque nos vamos a quedar súper escasos. Cifrado amoroso del Kama Sutra. No me digas que en el Kama Sutra también hay un cifrado en cuanto a las posturitas o Sí, algo parecido. Bueno, el Kama Sutra aconseja a las féminas, a las mujeres, conocer una serie de artes, ¿no? Una de ellas la recomienda 64 artes, y una de ellas, el 45, tiene un nombre, no se pronuncia muy bien, pero bueno, igual se me entiende: Medita Vikalpa, el arte de la escritura secreta, para que las mujeres aprendan a ocultar detalles de sus relaciones amorosas. Y es muy sencillo, es un método de sustitución. Se trata de emparejar al azar cada letra del alfabeto, al azar, de una manera aleatoria. Pues podemos emparejar la A con la Z, con la B, con la H, a nuestro criterio. Y luego, cuando tengamos que cifrar un mensaje, pues sustituimos cada letra por la que está emparejada con ella. Y de esa manera pues resulta un criptograma sencillo, pero bueno, a primera vista es un criptograma oculto. ¿Y eso debían de aprenderlo las mujeres? Sí, se las aconsejaba que las mujeres estudien 64 artes, entre ellas cocinar, saber vestir, dar masajes, preparar perfumes, también prestidigitación, el ajedrez, encuadernación, carpintería y, por supuesto, ocultar los detalles de sus relaciones amorosas. ¿Y qué tiene eso que ver con el sexo? Bueno, pues sí, son relaciones amorosas, algo tendrán que ver. Vale, saltemos a Leonardo da Vinci. Parece que inventó un sistema especular también para encriptar los mensajes. Bueno, era aficionado a ese tipo de escritura. Dicen que se trataba de una persona no zurda, sino ambidiestra. Y entonces tenía la facultad de escribir a la inversa, en lugar de izquierda a derecha, pues de derecha a izquierda. Entonces para leer los textos era necesario un espejo, y por eso se llama la escritura especular. Y su firma también era invertida. Comenzaba por la O, era Leonardo en italiano, ¿no? Comenzaba por la O, la D al darle la vuelta era como una B, y la última era una L también al revés. Y entonces el ejemplo más frecuente en nuestros días es el letrero de las ambulancias, que están escritas al revés en el vehículo para que los conductores por el espejo retrovisor lo lean correctamente. Alfabetos. Parece que ha habido diferentes grupos que han tenido alfabetos propios, como los benedictinos, los templarios, incluso los masones. Sí, durante la Edad Media, que no fue la época más bollante de la criptografía, probablemente, bueno, todo el conocimiento en general, hay fama de que estuvo dormido durante la Edad Media. Tampoco es así, porque el saber siguió progresando en los monasterios. Pero en terreno de la criptografía no fue la época más bollante, y algunos sistemas, decimos en el libro, rayaban en lo infantil, eran como muy ingenuos. Por ejemplo, el de los benedictinos consistía en suprimir las vocales, enviar un mensaje sin vocales, o en lugar de vocales sustituirlas por signos de puntuación, un punto o 2 puntos, que se podían repetir una vez o 2 veces. Bueno, es un sistema bastante sencillo. Los templarios utilizaban la cruz de su orden, que es la cruz de 8 beatitudes, se llama 4 puntas y cada punta es doble. Pues entonces se hace un dibujo distinto, y según dibujaran esas puntas, pues el dibujo, el gráfico, pues representaba una de las letras. Y los masones, en lugar de cruces, utilizaban cajetines, para entendernos. El cajetín podía estar abierto por un lado, llevar un punto en el centro, y así sucesivamente. Y luego sustituían las letras por el cajetín, los unían todos, y al enviar el criptograma se ven nada más una serie de cajetines seguidos. Ese fue en la Edad Media, ya decimos que hasta el final de ella, pues estuvo bastante dormida. Y dando un salto ya a nuestro tiempo, ha habido escritos en doble sentido, ¿no? Sí, esos son muy curiosos.
Les utilizaron el cardenal Richelieu, por ejemplo, en la corte de Luis XIV, y también en España, en el siglo de oro, lo utilizó Tirso de Molina, en Quien calla otorga. Son textos que las líneas están separadas a la mitad, como rotas, y según se lean los renglones, según se lean continuos o se lean por separado esas mitades, la información del texto es completamente diferente. Por ejemplo, el cardenal Richelieu recomendaba a un personaje, le pidió una carta de recomendación, y si leías el destinatario, si leía la línea entera, le estaba poniendo muy bien, pero si leía las líneas partidas, estaba diciendo que era un inútil. Sí. Y en el el texto de Tirso de Molina lo mismo. Y en fin, en el acrónimo el bachiller Fernando de Rojas, en el prólogo de la Celestina, realizó un acróstico con su propio nombre, y entonces cada inicial del prólogo se refiere al mismo. Si las vemos en vertical, es el bachiller Fernando de Rojas. Siempre ha habido ingenio para buscar cómo camuflar lo que se quiere decir, sea por políticos, por clérigos, por amantes, por artistas de todo tipo. Qué extraño, qué curioso. Código navajo. Vamos a las guerras más cercanas. Parece que los americanos, para evitar que esos mensajes que mandaban cayeran en manos extrañas, utilizaron el lenguaje navajo y tenían a propios indios navajos con ellos para poder transcribirlo, ¿no? Sí, llevaron al frente a los indios. Después de todo era también su país, aunque al final diremos que les hicieron un reconocimiento muy escaso. Hasta los tiempos del presidente Reagan no se les revalorizó, y hoy día no se les reconoció el trabajo que hicieron por su país. Como su lengua es, vamos a decir, en ese sentido similar al euskera, que no tiene relación con ninguna otra conocida, pues entonces traducían primero los mensajes en inglés al navajo, y del navajo lo encriptaban. Claro, los japoneses con esos mensajes imposible conocerlos, y les sirvió para la famosa batalla naval de Midway, pues la principal referencia para conocer las posiciones de los barcos de los japoneses fue a través de este código de los navajos, que inventaban palabras especiales para despistar, ¿no? Ponemos aquí unos cuadros en el libro con, pues no sé, el navajo Benalitozzi. En inglés sería Almond Siped Eye, que significa ojos rasgados, y su significado japonés. Siempre intentando ocultar lo más posible. Y cuando se hizo una película, Los habladores de código, o Habladores con el viento, en 2002, dedicada a los navajos, pero únicamente se les dedicaron 100 segundos en toda la película. Y también participaron en la guerra de Corea. Hasta el año 1982, en que el presidente Reagan instauró el 14 de agosto como el Día Nacional de los Habladores de Código, no recibieron los honores que merecían. Y a partir de 1992 ya participan en todos los desfiles por haber servido a su país, como es natural. Sí, ese año fue muy muy emocionante para ellos, ¿no? Porque un veterano descifró el mensaje en el Congreso de los Estados Unidos, descifró el mensaje que le enviaba otro navajo desde Arizona en código secreto. No se rompió nunca ese, ha sido de los pocos casos que no se ha roto nunca, no se ha roto quiere decir descubierto, no se ha roto la cifra nunca en la historia. Qué bien. ¿El euskera también sirvió para mandar mensajes? Sí, el euskera digamos que fue una leyenda, no fue cierto, fue una creación del gobierno vasco en el exilio, en tiempos de la dictadura, pues para dar un poco de auge, de prestigio a su lengua, a su cultura, en aquel tiempo que estaban sojuzgados, pues también sí idearon que habían estado soldados vascos, ¿no? Vascos que les habían llevado a la guerra, pero modernos historiadores en una investigación moderna han demostrado que no, que esas personas que traían nombre y apellidos nunca existieron, no vivieron nunca y no las pudieron llevar, pero bueno, uno de tantos casos, en este caso concreto, que no fue cierto. Y para terminar, la máquina Enigma alemana, esta sí que existió. La máquina Enigma sí existió y todavía se conservan algunas, pues aquí ponemos la fotografía en el Museo de Londres. Eso fue el mejor artilugio de inventado todavía antes de los ordenadores. Está un poco en la raya, en la frontera, antes de llegar a la informática. Esto sería la electromecánica. Se trataba como una antigua máquina de escribir que tenía 26 teclas, bueno, una por cada letra del alfabeto. En criptografía puedes elegir un alfabeto de 26 o de 25, o si pones todos los sonidos como en castellano sería hasta 29. Cada vez que se pulsaba una tecla se movía un 26avo, serán 26 letras, uno de sus rotores. La más sencilla tenía 4 y la más complicada tenía 8. Entonces, cuando trabajaban los 8 rotores a la vez, moviéndose un 26avo cada vez, las combinaciones eran extraordinarias. Para conocer de nuevo el mensaje, había que pulsar las letras del criptograma, del mensaje cifrado, y te devolvía las que habías pulsado tú. El general Franco se llegó a hacer con la más simple, en noviembre del 36, cuando el ataque a Madrid,
y encargó un informe a su cuartel general y le pasaron el informe diciendo que, bueno, permitía la fabulosa cifra de 1.300.000 combinaciones, la más sencilla. La más complicada después de la Enigma, porque los ingleses, con los aliados, decimos los ingleses porque trabajaban en Berkeley Park, en las afueras de Londres, dirigidos por el famoso matemático Alan Turing, crearon las bombas. Las bombas eran máquinas que desencriptaban las enigmas, y era un tira y afloja entre ellas. Entonces los alemanes perfeccionaron más y sacaron las Lorenz, y ya en el año 43 los aliados consiguieron sacar el primer ordenador del mundo, el Colossus, que permitía hacer 5.000 operaciones por segundo, pero aquí sí que hay un enigma que todavía no se ha descifrado. Inexplicablemente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mando aliado ordenó destruir todos los planos y destruir el Colossus completamente. Solo se sabe que al poco tiempo Alan Turing se suicidó. Ha sido un paseo por la historia para tratar de conocer algunos de los sistemas que ha tenido el ser humano para ocultar sus mensajes. El manuscrito Voynich sigue estando ahí siendo referencia de algo que todavía no se ha podido descifrar, o ya hay datos que nos pueden dar indicios de por dónde iba. Hay algunos datos, los últimos son de septiembre pasado. Aún los pudimos recoger en el libro, en las últimas pruebas de imprenta. El libro salió en enero, pero en realidad esos datos se refieren únicamente, sobre todo por las ilustraciones y en cuanto al texto, si es que lo queremos llamar así, porque hoy por hoy no se ha conseguido descifrar ni se ha conseguido leer. Se sabe por las técnicas por la prueba del carbono 14 que está elaborado en unos pergaminos en el siglo XV, y también por las ilustraciones que lleva, que las tintas son de aquella época, en el norte de Italia. Y por las figuras que aparecen se trata de europeos, pero aparecen también otra serie de ilustraciones referidas a plantas, algunas de ellas desconocidas, aunque algunas se ha referenciado con plantas exóticas. Se sabe que ese texto, si es que lo fuera, cumple la ley de un lingüista norteamericano de Harvard, Zip, con Z-I-P-F, que establece que en todos los idiomas la palabra más usada se repite el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera, así sucesivamente, y este manuscrito cumple también esa ley. Pero se ha hecho un alfabeto, el EVA, que son las siglas en inglés, dos EVAs se han hecho, y no se ha conseguido leer. Y esa última teoría, basándose en las ilustraciones, porque aparecen entre ellas una serie de mujeres desnudas, cogidas de la mano, con los vientres abultados y bañándose en una especie de tinajas con aguas verdosas, pues lanzaba la idea de que podía tratarse de un manual de buenas prácticas ginecológicas para damas de alta sociedad que seguían tratamientos de aromaterapia. Pero de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Complutense ya han salido expertos diciendo, y con toda la razón del mundo, que solo por unas ilustraciones y por unas palabras que no podemos dar por descifrado todo el manuscrito, porque en otro tiempo se dijo que esas mujeres lo que estaban haciendo era un ritual de venesección, o sea, de suicidio colectivo en agua caliente, que lo practicaban los cátaros, pero resulta que los cátaros son 2 siglos anteriores a la elaboración del manuscrito, y en ese tira y afloja seguimos. Se le han puesto multitud de lenguas y multitud de posibilidades, pero ni los más modernos ordenadores, bueno, si me das un segundo, ni siquiera el criptógrafo Friedman, que fue famoso porque en la Segunda Guerra Mundial logró descifrar el código púrpura de la Marina Imperial Japonesa, se terminó rindiendo con el manuscrito. Ahí está el misterio todavía. Ahí sigue, sí. Carlos Zaranella, nos has abrumado con tus conocimientos acerca de la criptografía. Si quieren saber más nuestros oyentes, ¿dónde se pueden poner en contacto? Aparte que recomendamos este libro, Los lenguajes secretos a lo largo de la historia. Pues sí, pues a través de libro, si quieren poner en contacto conmigo en la solapa del libro, me parece, no, en esta no lo pone, pero bueno, si no se pueden poner en contacto conmigo a través de Facebook, ¿sí? Carlos J. Taranilla de la Varga, y allí pues atendemos todas las indicaciones y los comentarios. Para los autores y para mí en concreto, sobre todo este libro, es un placer hablar de él a todas horas con todo aquel que tenga un mínimo interés, porque mira, digo yo el otro día hablando con un amigo que aunque solo sea por el ejercicio mental que supone, que ya es saludable la criptografía, y que decía yo así de broma, bueno, es que hasta los médicos para prevenir el Alzheimer debían de recetarlo, porque no hay mejor manera de mover las neuronas, eso seguro. Sí, señor. Tú has hecho que se nos muevan hoy. Carlos J. Taranilla de la Varga, en Face. Espero verte en León dentro de poquito y que tomemos y comamos algo de eso rico de nuestras tierras. Pues claro que sí, aquí te seguimos esperando. Fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta prontito. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Es eso todo lo que se te ocurre, madre?
A veces no sé cómo puede ser. Jardines en el bolsillo. En ella vivían dos caballeros principales y ricos. Una manera diferente de acercarse a la literatura. Inútil que encendamos velas. Un espacio donde libros y personas se encuentran. No has de sufrir, yo lo hago. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Los lunes, a las 5 de la madrugada, es hora de Radio Nacional de España. Ahí dejamos el tema. Nuestro especial invitado nos ha dado algunas pistas de los sistemas que había para encubrir la información, ese asunto que llamaban criptografía. Pero seguimos con más descubrimientos. Llegan ahora las supermujeres, mujeres que cambiaron la historia a veces sin darles el mérito que se merecían. Ese es nuestro homenaje para ellas. Tras esa introducción os lo contamos. Nuestro siguiente tiempo nos llevará a conocer a seres especiales. Se trata de supermujeres. Todas las mujeres lo son, pero algunas de manera especial. A muchas de ellas no las conocemos, pero sus ideas brillantes transformaron nuestra vida. A lo largo de los próximos minutos vamos a acercarnos a algunas mujeres de todos los tiempos que a contracorriente lograron patentar un invento y en definitiva conquistar su libertad física e intelectual. Eran mujeres fuertes, soñadoras, tenaces, sensibles, intrépidas. E impulsaron un diálogo transversal y desarrollaron nuevas miradas a la realidad de otras mujeres. Este viaje al mundo de la creatividad permite dar a conocer su tarea y el cambio significativo que supuso cada uno de sus inventos en nuestra historia. Un homenaje merecido sin lugar a dudas a un grupo de mujeres valientes que lucharon por la igualdad y la libertad. Descubramos algunas de ellas de la mano de nuestra siguiente invitada. Y nos vamos a hablar de mujeres, de supermujeres. Sandra V es nuestra invitada. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Miguel, gracias. Gracias a ti por estar. ¿Me dejas que cuente unas cosas tuyas? Y tanto. Graduada en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, Escuela de Diseño, Escuela Superior de Diseño. Eres ilustradora, dibujante de cómics, historietista, directora de cine, escritora, guionista. Has escrito libros como, por ejemplo, Ponme la mano aquí, de carácter sexual femenino. Sí. Y puedo decir que has dirigido películas de alto contenido erótico. Bueno, fue un encargo que me hicieron para intentar, a ver si intentábamos cambiar el género, pero cuando me di cuenta de que el género no se podía cambiar, la verdad es que me concentré en que el género no me cambiara a mí. Así que... Bien. Así que bueno, pero bueno, sí, fue una experiencia, la verdad es que curiosa, como poco. Bien. Y ahora has escrito un libro que se llama Supermujeres, Superinventoras. ¿No crees que todas las mujeres sois supermujeres por el hecho de serlo? Sí, claro, totalmente. Sí, también hay superhombres, A ver, esto no excluye los poderes de nadie, pero en concreto estas supermujeres es que, jolín, vivieron en un tiempo donde, aparte de tener 8 brazos para cuidar a los muchos niños que tenían y tener unos hogares realmente complicados, con necesidades económicas muy complejas también, pues encima se les ocurrió meterse en el lío de inventar algo, que es algo costoso y complejo. Así que ellas, a pesar de tenerlo todo en contra, lo lograron y eso aún las hace más supermujeres. Esta noche vamos a conocer algunas de ellas, algunos de los inventos que hicieron, pero antes déjame, ya no se queman las brujas, ¿no? Y se hizo durante mucho tiempo porque tenían miedo del poder que teníais la mujer, ¿no? Sí, cierto. A ver, la historia de estas mujeres ha estado también enterrada en la historia. Yo he tenido que excavar, explorar y la investigación ha durado unos cuantos años. Me he encontrado con mucha información
no sé si manipulada, quiero pensar que no, que simplemente es que estaba incompleta. Así que cada chica ha sido un puzzle de piezas por ensamblar, y cada vez que ensamblaba una pieza se iba formando más nítida su imagen, y también me iba imaginando mejor y más pues su retrato, ¿no? Que también está en el libro, ¿no? Ellas están dibujadas y explicadas y con su patente, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un poco colocarlas en la historia porque tienen derecho, e incluso te diría, apuraría, es que tienen derecho legal porque es que inventaron algo realmente. Y una patente al fin y al cabo es como una escritura de una casa, es una propiedad. Y es curioso, Sandra, porque muchas de ellas en aquel tiempo no podían publicar su patente, tenían que hacerlo a través del marido, pero sin embargo, pese a todo ello, ahí estaban hasta que lo consiguieron. Sí, muchas de ellas burlaban a la ley patentando con seudónimos, con el nombre cambiado, con el nombre de casada, o muchas, los primeros inventos no pudieron patentarlos con su nombre porque carecían de derechos civiles. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de lo potente que era una patente, de lo que les daba, que era un derecho civil y aparte el vender la patente, una independencia económica, pues entonces lucharon por patentarla a su nombre y la mayoría lo consiguieron. Es curioso, porque en realidad estas chicas lo que querían vender era una idea fantástica, una idea que cambió nuestro mundo, como la mayoría de ellas, pero al final lo que consiguieron es algo mucho mejor, que fue su derecho civil. ¿No harías bien en complacerle? ¿Yo? ¿Cómo? Dándole la mano de tu hija. ¿O es que no piensas casarla nunca? ¿Hipatia sometida a un hombre? ¿Sin libertad para enseñar? ¿O sin decir lo que piensa? ¿La filósofa más brillante que conozco, obligada a abandonar su ciencia? No. Sería como matarla. Mi pequeña biblioteca de Alejandría. Es donde doy clase a los niños. Ah. Un cono de Apolonio. Así es. Lo he hecho para enseñarles las 4 curvas. El círculo y la elipse. Orestes ya debería haber llegado. La parábola y la hipérbola. Oh, es precioso. Lo miro muchas veces y me pregunto, ¿por qué razón convive el círculo con formas tan impuras? Disculpadme. Ahora mismo, en este instante, la Tierra entera podría estar moviéndose. Y nadie se da cuenta. Hipatia, mira a tu alrededor. Muerte. Horror. Destrucción. Si los astros se movieran en círculo, ¿por qué compartirían esa perfección con nosotros? Desde Platón. Todos. Aristarco, Hiparco, Ptolomeo. Todos han intentado armonizar las observaciones con órbitas circulares, pero... ¿y si otra forma se oculta en los cielos? ¿Otra forma? Señora, no hay forma más pura que el círculo. Tú nos lo enseñaste. Lo sé, pero solo supón que la pureza del círculo nos ha estado impidiendo ver un poco más allá. Del mismo modo que el brillo del sol no nos deja ver las estrellas. Debo empezar otra vez. Con nuevos ojos. Debo reconsiderarlo todo. He de replantearlo todo. Acercarme un poco más a la respuesta. Con eso, me iría a la tumba como una mujer feliz. Conocer a alguna de estas supermujeres, superinventoras, va a ser nuestro objetivo esta noche. Si nos vamos al pasado, Hipatia es el nombre que resalta, ¿verdad?, de mujer que cambió bastante la historia. Bueno, ella no podía faltar en el libro, a pesar de no tener ninguna patente. Hay 2 mujeres en el libro que son María la Judía y Hipatia de Alejandría. Ellas no tienen como tal patente, porque no existían, evidentemente. Las patentes existieron en Estados Unidos a finales de 1700, si no me equivoco, y aquí muchísimo más tarde, y además se llamaban privilegios, en España por lo menos. Pero Hipatia representa la lucha femenina por excelencia. Esa mujer defendía el derecho a pensar. Ella decía que pensar equivocándose es mejor que no pensar, y por ello la quemaron. La apuñalaron en la calle y luego la quemaron viva ahí. Así que, bueno, yo creo que es lo que digo en el libro, ¿no? Es el símbolo de la mujer inteligente que murió por defender la libertad de pensamiento, ¿no? Ella tenía que estar allí. Y aparte, además, fue inventora, ¿no? Ella hizo mejoró los astrolabios, inventó un densímetro.
muchísimas cosas que en aquella época eran muy importantes, también como María la judía. Y estas chicas están, no porque el invento fuera del todo relevante, sino porque su lucha lo fue. Yeah. Su lucha por conseguir lo que ellas querían y por defender sus ideas lo fue. Lo que uno descubre cuando lee tu libro es que hay inventos increíbles que han hecho las mujeres y que son desconocidos. Por ejemplo, el Kevlar. El Kevlar lo inventó una mujer, ese tejido especial que se lleva... Ese polímero, ¿no? Sí. Es ese, bueno, el Kevlar, pues supongo que todo el mundo, porque además en España tenemos una cultura motera importantísima, así que la mayoría conocerá el Kevlar, que es pues un polímero que hace que el tejido sea ignífugo, resistente, muy resistente, y bueno, lo llevan los chalecos antibalas, lo lleva pues los trajes de esquí, de navegación, pues lo llevan los motoristas, como decíamos, en los cascos. No todos los cascos están hechos de Kevlar, son bastante caros los de Kevlar, pero es que es muy dura, no caduca el Kevlar. Lo bueno es que si te compras un casco con Kevlar no te va a caducar, así que el material no caduca. Así que bueno, es resistente contra el fuego, los golpes, el frío, es maravilloso, es un material que al final salva muchas vidas, ¿no? Y lo inventó una mujer. Y lo inventó una mujer, y hay muchas mujeres que han salvado muchas vidas. En este libro, a mí, bueno, es muy difícil, lo de cuál es tu preferida. Yeah. Pero, jolín, Gertrude B. Elion, que es, bueno, una de las doctoras más importantes del libro, una de las científicas de esta bioquímica, pues mira, es la responsable, si no me acuerdo mal, del primer tratamiento contra la leucemia, del primero contra el cáncer, del primer inmunodepresor que se utilizó en trasplantes de órganos, el primer tratamiento contra la gota, el primero contra la malaria, el primero contra la meningitis. Y además, claro, desarrolló, no los inventó luego ya, pero desarrolló los primeros AZT, que son los primeros antirretrovirales contra el SIDA. Esta señora, por favor, no la conoce nadie. Es como... Entonces este libro, mi ilusión o mi objetivo sería que llegara a las escuelas. Del mismo modo que las escuelas conocen a Edison, a Fleming, Graham Bell, a todos los inventores que hemos conocido, las conozcan también a ellas, por supuesto. Que la ciencia en educación sea equitativa, desde pequeños. Déjame que siga con más inventoras españolas. Pilar Mateo, por ejemplo, una doctora valenciana. Yo soy fan. Sí, verdad, yo también soy fan de ella. Cuéntame qué ha hecho, qué está haciendo. ¿Sabes que Pilar, cuando le preguntas, ella lo explica de una manera, porque es majísima, y te dice, yo es que le he declarado la guerra a cualquier bicho de más de 2 patas, y alguno de 2 patas también. Pues Pilar es una doctora especializada en química, y ella va salvando vidas a base de brochazo y spray. Ella lo que ha hecho ha sido desarrollar un spray, su patente más famosa se llama Innesfly, y hace que ha contenido a los bichitos que provocan la enfermedad del Chagas, ¿vale? Son inhibidores de quitina o inhibidores de crecimiento. Entonces, ahora le ha declarado la guerra a la malaria, pero además, la mayoría de las ganancias de todas sus empresas las destina a ONGs donde trabajan muchísimas mujeres. Es decir, es una gran defensora de los derechos de la mujer en todo el mundo. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche con Sandra Uve hablando de supermujeres, de mujeres inventoras. No me digas que quien inventó el wifi era una mujer. Era una mujer, y bueno, es que esta historia, de verdad, Hedy Lamarr, yo no sé, muchos de nuestros oyentes la recordarán porque era una actriz bellísima, actriz de Sansón y Dalila, y también una actriz que ya rompió moldes, porque fue la protagonista de Éxtasis, que reflejaba el primer orgasmo en pantalla de una mujer. Sí, y de eso no me acuerdo de Sansón y Dalila, sí. Es que era Sansón y Dalila, maravillosa, Hedy Lamarr. Bueno, pues esta chica estudió ingeniería de telecomunicaciones, se crió en una casa con una cultura bastante alta. Ella tocaba el piano, su madre también, y es un detalle importante porque el invento se inspiró en los saltos de frecuencia que tiene el piano. Y bueno, esta chica se casó con un señor que era un villano, tu peor enemigo en casa. Y este señor, bueno, la vetó
en su totalidad de persona, no la dejaba hacer absolutamente nada y la tenía encerrada. Mientras él traficaba con armas, él proveía de armas a Mussolini y a Hitler. Mientras él hacía esto y ella estaba prisionera en su propia casa, ella vigilaba y veía cuáles eran las fallas y qué faltaba en todo el tema armamentístico. Era la Segunda Guerra Mundial y descubrió que había una gran carencia en el servicio de telecomunicaciones. De hecho, ella se dio cuenta de que había un fallo en todos los temas de envío de señales por radiocontrol. Y ahí fue cuando se le ocurrió hacer el wifi. Lo que pasa es que lo hizo después de escaparse por una ventana, coger un barco, cruzar el Atlántico, fugarse de este villano y convertirse en Hedy Lamarr. Entonces inventó el wifi y lo inventó con George Antheil, que era un pianista. Entonces cogieron 2 pianolas, la convirtieron en emisora y en receptora y crearon una frecuencia con saltos, que era la melodía. Esa melodía estaba codificada, con lo cual solo podías saber las interferencias si sabías la melodía. No sé si lo he explicado muy bien. Sí. Un ingeniero ahora mismo de Teleco se estará riendo un poco de mí. Pero ella creó el ancho de banda. No es más que eso, ¿no? El ancho de banda para que las interferencias, para no detectar pues a los torpedos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos dice que no lo utilizó, pero en la guerra de misiles de Cuba sí se utilizó. Y está reconocido que fue ella la que lo descubrió. Sí, la patente es de ella totalmente, sí. La patente es de ella y de George Antheil, del pianista que le ayudó a hacerlo. Sí. Qué curioso. Radia Perlman, también la madre de Internet, otra mujer que también ha transformado nuestra vida, ¿no? Sin saberlo. Sí, esta señora que la verdad es que le da mucho respeto a ella el apelativo de la madre de Internet, porque es una tía muy sensible y muy humilde, pese a ser eso, ¿no? La madre de Internet. Pues para que nos entiendan todo el mundo, esta creadora de software en realidad es la que ha diseñado el Spanning Tree Protocol, el STP, que permite la redundancia de caminos en las redes de área local, es decir, el Internet como tal. Fíjate qué redonda es esta señora, qué femenina, que definió esto, el Spanning Tree Protocol, con un poema que se llama Algorithm, algoritmo. Qué chulo. Es muy bonito. Qué chulo. Hay muchas de ellas que en su vida han cerrado un círculo de redondez y de feminismo con cosas que tenían que ver con su vida y después las han aplicado a sus inventos. Muchísimas de ellas. No solo Hedy Lamarr, que tocando el piano de pequeña luego acabó de redondear su invento gracias al piano, sino por ejemplo Radia Perlman con esto, o Mae Jemison, que era astronauta, ha sido la primera astronauta de color negra que viajó al espacio, y ella de pequeña era bailarina. Y un día le dijo a su madre, mientras veía Star Trek, dijo, mamá, quiero ser astronauta. Y su madre le dijo, Dios mío, estás loca. Eres una niña, eres mujer, eres negra y eres norteamericana, nunca vas a ser astronauta. Y lo consiguió. Lo consiguió 9 doctores honoris causa y consiguió ser la primera astronauta negra y diseñó una forma de movimiento, un patrón para moverse en el espacio inspirado en el ballet. Descubriendo historias de mujeres que nos han cambiado la vida sin saberlo nosotros. Alguien inventó también la fotografía del ADN, una mujer. Rosalind Franklin. Sí. Esta es la historia probablemente más denostada de todas. Rosalind, bueno, ella es la científica con el descubrimiento más importante del siglo pasado. Bueno, esta chica descubrió eso a través de una fotografía mediante difracción de rayos X, pues descubrió esa doble hélice que tenemos en nuestro ADN, con lo cual pudimos comprender cómo somos por dentro, es decir, nuestra biología genética. Sus compañeros de laboratorio le robaron sistemáticamente todo el descubrimiento y se postularon al premio Nobel con sus inventos. Ella los denunció, el premio Nobel lo sabía, pero se lo otorgaron a ellos. Ya. Así que, bueno, murió de cáncer de ovario, también por exceso de radiación, ¿no? Como Marie Curie. Al final, bueno, es una historia terrible, terrible. Yo muchas veces cuando pienso en Rosalind Franklin, que no le dieron el Nobel que tanto merecía en vida, pienso que aquí en España, ¿por qué no le dan el Príncipe de Asturias ya a Margarita Salas, que es nuestra mejor científica? Sí. La tenemos entre nosotros, es el momento de dárselo. Se lo merece más que nadie. Dilo alto para que lo escuchen. No, por favor. Premio Príncipe de Asturias para nuestra mejor científica Margarita Salas. Ahí queda. Que está con nosotros y que seguro que le hace mucho más ilusión ahora que cuando ya no esté. Seguro.
Casi terminando, hay bueno, muchos personajes. Con lo a gusto que se está aquí, con vosotros. Sí, ¿quieres seguir más rato? Marta Costón, que inventó las bengalas de señales marítimas. Tiene una historia curiosa también, ¿verdad? Sí, Marta Costón, una historia curiosa, porque esta chica, bueno, sabéis que antes a las chicas las casaban, claro. Pero esta chica se enamoró con 14 años de un chico, Franklin Costón, de 19, que también era inventor. Los dos eran inventores, así que es como una historia de amor fabulosa. Se casaron, inventaban un montón de cosas, tuvieron hijos, una familia súper feliz, hasta que un día la tragedia se estableció en su casa, el marido murió, de los 4 hijos 2 fallecieron también, y falleció la madre de ella, que ella se había ido a vivir con su madre, también falleció. Así que, bueno, como digo en el libro, ella siguió ese dicho de Platón de la necesidad es la madre de la invención, y se volcó en hacer el mejor de los inventos que había hecho con su marido, con Benjamin, que fue las bengalas luminosas. Curiosamente, ese invento le salvó su vida porque tuvo una repercusión económica muy grande y se lo compraron en muchísimos sitios y salvó la vida de muchos otros, porque se utilizó en el Titanic. Qué curioso. Hay más casos de mujeres que inventaron el láser de las cataratas, el limpiaparabrisas, la máquina de abrazos también. Sí, la máquina de abrazos Temple Grandin, un personaje muy peculiar, también es una chica que se dio cuenta, bueno, de pequeña, cuando era muy, muy pequeñita, con 6 meses, se empezaron a dar cuenta de que ya tenía los primeros síntomas del autismo. Y el primer síntoma es que no podía soportar que su madre la abrazara. Así que, bueno, ya de adolescente, y como todas sus familias tienen granjas, ella se crió entre caballos y entre bestiolas, entre mulas, ¿sí? Vio que su tío tenía una especie de máquina con la cual calmaba las reses cuando venía el veterinario. Así que se le ocurrió la Hugebox, la máquina de dar abrazos para autistas. Qué curioso. ¿Crees que está llegando, como dicen algunos místicos, de nuevo el tiempo del poder de la mujer, como aparentemente fue antaño, antes de que surgiera el poder masculino? Creo que es una grieta demasiado profunda, pero que estamos en un buen camino. Pero creo que está sirviendo para darnos cuenta de que muchos hombres entienden, que siempre han entendido, y que otros que no entendían están empezando a hacerlo. Y esto ya es importante. Y quizá el mensaje que se pueda sacar de todas estas historias que planteas en tu libro es que si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Exacto, y además es una frase de un señor, que es el personaje del doctor Emeret en Regreso al Futuro. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Sandra, ¿alguna más que quieras hacer? No, porque todas son fantásticas y yo lo que quiero es transmitir un mensaje de que es un libro súper de buen rollo y positivo para que lo lean papás con hijas, mamás con hijos, abuelos y abuelos que recordarán seguro muchos de los inventos que cambiaron su vida, y que llegue a las escuelas, por favor, para que las niñas tengan estos referentes, que no hay tecnofobia y que la ciencia no tiene género, no se escribe en masculino y en femenino. Aquí lo que tenemos son personas con muy buenas ideas que llevar a cabo. Supermujeres, superinventoras. Hemos estado un ratito con Sandra V, que nos ha mostrado algunas de ellas. Forma de contacto contigo, Sandra, si quieren nuestros oyentes. Bueno, la página web www.sandrav.com, mi Instagram, MyLittleValentina, o poniendo Sandra V ya les sale también, a través de la editorial Lumberg. Ha sido un placer estar contigo, Sandra, supermujer. Igualmente. Un beso grande, estamos en contacto. Un beso, un abrazo. Hasta prontito. Hasta luego.